Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El estreno del primer capítulo de la serie del Mandalorian, Masters, ha traído muchas grandes revelaciones en la historia del canon de Star Wars, ya que pocos esperaban lo que se nos enseñó en el Mandalorian, mostrándonos un bebé de la misma especie que el Maestro Yoda. En realidad, pues, muchos esperábamos que se nos presentara únicamente más de la historia del cazarrecompensas mandaloriano que protagoniza la serie, así como sus diversas motivaciones, objetivos o los villanos de esta serie, al igual que sus posibles aliados. Y sí, eso pasó, pero casi nadie vio venir una revelación tan grande como lo que significa traer este mini Yoda de solo 50 años de edad. Y claro, esto tiene serias implicaciones a la saga de Star Wars, porque el Maestro Yoda es una de las vacas sagradas de la Orden Jedi, y porque en realidad el origen o el nombre de su especie es un secreto muy bien guardado en Star Wars, porque incluso el propio George Lucas nunca dijo en ningún contenido expandido más sobre este grupo de alienígenas verdes con orejas puntiagudas que es la especie de Yoda. Pero justo pues el episodio 1 del Mandalorian nos dejó con un gran enigma, viendo al cazarrecompensas mandaloriano encontrando junto con el droide IG-11 un bebé de la misma raza de Yoda de solo 50 años. Pero el cazarrecompensas fue mandado casualmente por un cliente que es un líder y operador de los remanentes imperiales en el borde exterior de la galaxia. Aquí pues debemos recordar que el Imperio ya no existe, solo son algunas células un tanto desperdigadas. Sin embargo, todo esto hace que nos preguntemos, ¿por qué rayos el Imperio buscaba a este bebé de la misma raza de Yoda? ¿Qué objetivo oscuro esconden? ¿Acaso la venganza? Y sobre todo hay que preguntarnos, ¿podrá esto tener alguna conexión hacia este bebé, siendo que pudiera ser un individuo sensitivo a la fuerza? ¿Podría pues incluso la fuerza estar conectada a la verdadera trama oculta en la serie del Mandalorian? Pues creo, Masters, que todo este tema tiene mucha tela de dónde cortar, porque tenemos muchas señales en todo el canon de la saga de cosas que el Imperio estaba haciendo, no solo pues por este episodio del Mandalorian, sino por evidencias que tenemos en otras series, cómics o novelas, lo cual pues todo esto en conjunto nos puede ayudar a entender si este bebé de la misma raza de Yoda podría significar algo más allá en los planes del Imperio, porque es bastante claro que el Imperio, o lo que queda de este, quiere ese bebé vivo o muerto por una esencial y única razón. La gran pregunta, claro, es ¿cuál es esa? Pues primero que nada, es bastante curioso conocer con esta revelación del infante de Yoda que los individuos de su especie, incluso al tener 50 años, siguen luciendo como bebés. Digo, es probable que este infante pudiera caminar o hasta hablar, pero sin duda la forma en cómo madura la especie de Yoda es en sí muy distinto a como lo hacen los humanos u otras especies, porque recordemos que Yoda ya era un auténtico anciano hacia sus 900 años, algo que podremos suponer que esos 900 años de Yoda son unos 90 en edad humana, mientras que por otra parte para el bebé de la especie de Yoda que vemos con 50 años vendrían siendo aparentemente unos 5 años de humano, pero esto, como podemos ver, no significa lo mismo en la madurez de las especies, ya que este bebé no se puede mover por sí solo y tiene una cuna. Ahora bien, a mí me parece bastante curioso que la serie del Mandalorian nos introduzca, digamos, de una forma bastante casual a un individuo nuevo de la especie de Yoda, ya que no solo con esto nos tiran un mega bombazo, sino que entre líneas esto significa mucho más, no solo por la rareza de esta especie, porque recordemos que de acuerdo a la historia de la saga, solo existe junto con este bebé dos individuos de la misma especie, y da la enorme casualidad que estos dos fueron grandes maestros de los Jedi y que también formaron parte del Consejo Jedi en las precuelas. Por un lado, claro, tenemos al famosísimo gran maestro de la orden llamado Yoda, y por otra parte tenemos una fémina de su especie mucho más joven que Yoda, de alrededor de unos 500 años, una mujer llamada Yaddle, la cual también conocía técnicas avanzadas en la fuerza y que también tenía un asiento en el Consejo Jedi hacia los tiempos de la amenaza fantasma. Desafortunadamente le perderíamos la pista porque entre los 10 años que pasaron entre los episodios 1 y 2, ella por decisión propia ya no querría pertenecer a los asuntos del Consejo Jedi para los tiempos de las guerras clon, aunque como detalle curioso en el universo de Legends, ella moriría sacrificándose con su cuerpo y el uso de la fuerza para evitar una explosión. La cuestión pues es que la única evidencia que tenemos en Star Wars con la especie de Yoda nos acerca justamente
justamente a que esta raza podría tener una conexión mucho más profunda con la fuerza que la que tienen otros individuos o especies. Eso pues podría explicar por qué Yoda tenía el conteo de midichlorianos más alto en toda la Orden Jedi, solo debajo del elegido de la fuerza Anakin Skywalker. Y también al mismo tiempo podría explicar el interés del Imperio hacia este bebé que vemos en la serie del Mandalorian, si acaso pues este fuera un usuario sensitivo a la fuerza. Claro, créanme que soy muy consciente y honesto con ustedes, Masters, porque hasta el momento en la serie no hemos visto ninguna evidencia de que este bebé de la especie de Yoda llegase a usar la fuerza en los segundos cuando se le acercó el mando. Pero también pues es curioso que este infante estuviera en una cuna cerrada y que ésta al mismo tiempo levitara. No creo pues que son detalles que debemos menospreciar, ya que todo esto solo abre más la posibilidad a esto que llamamos la especulación responsable. Y creo sobre todo, Masters, que esto sería un elemento muy interesante para la serie del Mandalorian alrededor de una verdadera trama oculta que nos acercara a este cazarrecompensas no solo a probar su moralidad, sino también que lo acercara con la fuerza. Y qué mejor si la raza de Yoda fuese, digamos, por default bien dotada para usar la fuerza a un nivel mucho mayor. Esto pues sería doblemente interesante en la serie porque metería también ese elemento de los misterios de la fuerza en una serie que pensábamos que era solamente de pistoleros y cazarrecompensas mandalorianos. Y además pues llama mucho más la atención porque específicamente en este episodio 1 de la temporada 1 del Mandalorian, el cliente imperial quiere ese bebé que tienen identificado no importando si estuviese vivo o muerto. Pero notan en la escena entre el mando y el cliente un detalle muy importante, Masters. Este se da justo cuando el mando se asusta y saca su rifle y todos ahí se apuntan, y esto se da porque antes justo aparece un curioso doctor, el cual dirige un cierto proyecto ahí que no conocemos. Él pues lidera una operación científica con un fin oscuro y él es el que específicamente le dice al cliente que necesitan a ese bebé de esa rara especie vivo. Eso pues que nos dice es muy pero muy importante y es un gran detalle en la serie que nos pudo haber pasado de largo y que no me parece a mí que esté por mera casualidad en la narrativa. Creo pues que sí puede haber algo escondido dentro de la especie de Yoda que busca el Imperio, y esto pues es posible que pueda estar ligado a la fuerza o incluso hacia el propio Maestro Yoda. Y no me refiero a cosas absurdas como que el bebé fuera el hijo de Yoda o algo por el estilo, dado a que por obvias razones, por ser un Jedi, el Maestro Yoda no podía tener descendientes. Además, no nos olvidemos que era el Jedi más cuadrado en la historia, uno sumamente ortodoxo en seguir el código Jedi y que en realidad también era el más sabio de toda la Orden Jedi. Así que es bajísima o casi nula la probabilidad de que el bebé fuera algún tipo de descendiente de él. Claro, siempre está el elemento de que fuera un clon de Yoda o algo por el estilo, pero pienso que eso sería un recurso narrativo un tanto barato en la serie, aunque bueno, nunca se sabe. Y sobre esto tampoco nos olvidemos que estamos en manos de Jon Favreau y Dave Filoni, quienes no son ningunos novatos en el manejo de mitologías y viajes del héroe, como lo hicieron ya antes, uno en el MCU con Iron Man o Dave Filoni antes en Star Wars con Rebels y Clone Wars. Creo pues que nos hayan puesto a este bebé de la especie de Yoda lleva un mensaje mucho más profundo para conectarnos no solo con otros elementos de la saga como lo es el propio Yoda, sino para conectarlos con la mitología y la fuerza misma, y ahí pues puede estar la gran clave de todo este asunto. Ya que si lo recuerdan, Masters, tanto en los cómics de Lord Vader, la serie de Clone Wars y hasta la serie de Star Wars Rebels, nos han metido diversos elementos de los bebés o los niños sensitivos a la fuerza una y otra vez que eran raptados por el Imperio Palpatine. Y eso, créanme, puede ser algo muy importante para lo que está sucediendo en la serie del Mandalorian, ya que por un lado no nos olvidemos que desde Clone Wars, Darth Sidious robó a algunos bebés de brazos sensitivos a la fuerza con el fin de hacer oscuros experimentos para crear nuevos sirvientes como lo sería más tarde Lord Vader. También esto se replicó años más tarde, ya cuando Sidious era el emperador con sus inquisidores y Lord Vader secuestrando a diversos niños de los brazos de sus padres para hacer quién sabe qué cosas al entregarlos a unas siniestras nodrizas. Y finalmente, varios años más tarde, en Rebels, también veríamos que se repetiría esa misma historia hasta que Ahsoka Tano detuvo al quinto y a la séptima hermana de robar un infante de los brazos de sus padres. Así que, como podemos ver, el Imperio y Palpatine tienen una larga historia de
de hacer esto? ¿Será acaso que lo que vemos ahí pueda tener alguna conexión hacia con robar niños sensitivos a la fuerza? Sobre todo con este antecedente sobre que la raza de Yoda tiene una profunda conexión con este campo místico. Eso pues, Masters, a mí me suena bastante plausible por todos estos antecedentes que tenemos en el canon. Sobre todo porque no nos olvidemos que Palpatine trazó un gran plan aparentemente para sobrevivir muchos años después de su derrota en Endor. Y justo pues la serie del Mandalorian será casualmente 5 años después de la derrota final del emperador que vimos en el regreso del Jedi. Así que posiblemente hay una razón tras bambalinas por la cual el cliente, el doctor y los restos imperiales en esta serie podrían estar buscando a este raro espécimen bebé. Creo pues que hay una cierta posibilidad a que hubiera algún tipo de guiño hacia con Palpatine o hacia sus planes en la serie del Mandalorian. Después de todo, ya se nos dijo por las fuentes oficiales que esta serie de cierta manera también contaría los orígenes de la Primera Orden como la conocemos en los tiempos de la tercera trilogía, algo pues que va en perfecto sentido con el regreso de Palpatine también en el episodio 9. Y finalmente, Masters, creo que el mero hecho de ver a un Yoda bebé, independientemente de si sea o no un niño sensitivo a la fuerza con el cual se quiere experimentar, esto puede abrir la puerta a conocer el verdadero origen y al pueblo del Maestro Yoda. Incluso hasta se nos podría dar en la serie una aparición sorpresa de este Jedi del pasado, quizás claro meramente como un flashback, recordando cómo las personas de su misma especie lo tenían en una alta estima por ser el Jedi de más alto rango. La posibilidad pues para tener un guiño extra con Yoda está más presente que nunca, sobre todo con lo que haga el Mandalorian ahora que tenga ese niño en su poder, porque después de todo recordemos que este cazarrecompensas tiene un buen corazón, como ya nos demostró ayudando a su pueblo mandaloriano o asesinando a IG-11 cuando este intentó matar al Yoda bebé. Así que muy seguramente él se meterá en un gran problema por no atentar contra este raro infante. Esto pues también podría ocasionar la furia de su cliente y de todos los restos imperiales, algo que sin duda pondrá mucho más interesante los capítulos futuros del Mandalorian. Pero si también te interesa conocer todo nuestro análisis, explicando absolutamente todo lo que nos dejó el episodio 1 del Mandalorian, o la veintena de easter eggs y curiosidades que este capítulo nos mostró, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras de la saga que seguro serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.